Bienvenidos a History Gamer, el épico canal que al fin pudo disfrutar de causar caos en las calles londinenses. Bastard bitch! You, fuck you! Bloody fuck you, bloody! Fucking mother bloody fuck bitch! En el año 1961, Harold Cartwright, miembro de una de las principales bandas de criminales en Londres, contrata a un matón para que lo ayudara en trabajos que le habían sido encargados por sus jefes, los gemelos Albert y Archie Crisp, los mafiosos más poderosos de esta urbe. Por lo que tras entregarle sus primeras libras, este criminal inicia una serie de misiones en la capital del Reino Unido, como acabar con dos pandillas de poca monta y proteger al señor Caukenballs, un caballero bastante importante que se había ganado muchos enemigos, protegiéndolo y llevándolo a un lugar seguro, demostrando tener muchas habilidades con las armas y una gran velocidad con los vehículos robados, ganándose la confianza de la mafia y siendo enviado a humillar a Jean White, la jefa de una de las bandas enemigas de Greasers. Sin embargo, él termina por asesinarla, quedándose con todas sus mujeres, con lo que el criminal y Harold tienen relaciones con todas ellas, siendo grabados por la banda enemiga en venganza por la muerte de su líder, por lo que él es enviado a destruir las cintas y tomar venganza de estos malditos, ganándose mucho efectivo, por lo que ante todos estos éxitos Harold finalmente acepta enviarlo a asesinar a Poundage Fern, un corredor que se había ganado muchos trofeos en carreras callejeras ilegales, pero que también había tenido tratos con el inframundo criminal de Londres, lo que había causado la ira de muchos capos. Una de sus tareas más difíciles en esta aventura londinense. Sorpresivamente al llegar, él se encuentra con otros sicarios de los demás capos de la mafia que buscaban la cabeza del pobre hombre, llevando un brutal enfrentamiento y culminando con el criminal asesinando a todos, incluido al corredor, con un maldito lanzamisiles. Así que decide participar en una carrera callejera en lugar de Fern, fingiendo ser él, ganando la carrera y obteniendo su trofeo, llevando así el premio con su jefe. Tiempo más tarde, él recibe una llamada y es enviado a robar un vehículo que resulta ser de un agente secreto del gobierno británico, lo que le lleva a cruzar camino con Hans Nemesis, el líder de una célula terrorista austríaca que operaba en Londres, por lo que al ser confundido con el agente, el criminal recibe indicaciones de su gobierno, frustrando el lanzamiento de un misil nuclear de Nemesis, por lo que tras una buena acción, tras tantos crímenes, él es enviado como trabajo final a encargarse de un grupo de personas que intentaban chantajear a Harold, reuniéndose al finalizar con su jefe, quien tras todo su servicio impecable, le da la bienvenida a su organización del crimen organizado. You proved you ain't bad. Yeah, ain't bad at all, sunshine. Know what I mean? 8 años más tarde, Harold le solicita al criminal conseguir un Mood Scooter para la madre de los gemelos, sus verdaderos jefes a quienes él no había conocido en todo este tiempo de servicio, por lo que él tiene que ir a robar una de estas motocicletas tan caras y prestigiosas. Así que al lograrlo y por medio de una llamada telefónica, él es informado que debía de iniciar otra serie de misiones intensivas para ayudar a su banda, pues durante todo este tiempo él había demostrado ser un hábil miembro de la mafia. Así que al necesitar más dinero y prestigio entre las filas de esta familia, el criminal sigue las instrucciones al pie de la letra, conociendo en el camino a Jack Parkinson, el dueño de un club, traficante y proxeneta, que contacta al criminal ofreciéndole un trato para acabar con la banda de los gemelos, quienes no lo habían valorado todo este tiempo, afirmando que cuando él se convirtiera en un gran señor del crimen en Londres, lo convertiría en su mano derecha. Nada de encargos y trabajos humillantes, así que él acepta trabajar en secreto para él, saboteando a sus líderes, iniciando tareas para debilitar a la banda, como eliminar a sus aliados, robar una infinidad de dinero e incluso joyas de la corona, lo que lleva al criminal a encontrarse nuevamente con el terrorista Hans Nemesis, acabando con su último plan de destruir Londres, al eliminar un suministro de té envenenado, por lo que el terrorista finalmente se suicida al perder las motivaciones de vivir. Con lo que finalmente Jack, el hombre parecido a David Bowie, le pide al criminal encontrarse con los gemelos para realizar algunas tareas para ellos, para acercarse lo suficiente y poder asesinarlos, por lo que tras todo esto el criminal efectúa el trabajo haciendo explotar su auto y consiguiendo herirlos gravemente, por lo que ellos aceptan retirarse del país, dejando el bajo mundo de Londres en las manos de Jack y su nuevo socio. We're getting out. Just so you don't come at us with a bleeding A-bomb next time. Good shot, kid. I think you got him.
Liberty City es la llamada puerta de entrada a la libertad, una ciudad estadounidense caracterizada por su diversidad cultural y grandes rascacielos, la cual había adquirido una terrible reputación de crimen organizado y violento a lo largo de los años, una imagen que estaba buscando ser eliminada fallidamente por parte de los políticos. En el año 1997, un criminal de poca monta que buscaba ganar algo de dinero en esta ciudad para iniciar una vida como delincuente, consigue una audiencia con Robert Michael Peter Luc Frances Dar Bruno Seraglino, comúnmente conocido como Bobby, el presunto líder de la banda criminal Bercotti, una de las familias de criminales más importantes de la urbe, siendo finalmente aceptado dentro de sus filas e iniciando una serie de trabajos para ganar renombre, los cuales iban desde robar taxis hasta matar al jefe de policía de Liberty City con un coche bomba, todo principalmente relacionado con joder las operaciones de la banda Sonetti, sus principales rivales. Pronto y tras una serie de golpes exitosos, el criminal es contactado por Cabot, la mano derecha del líder de los Sonetti, quien lo amenaza afirmando que se había vuelto un dolor en las bolas de su jefe, por lo que advierte que de seguir con su travesía, se convertiría en compañero de los peces. A pesar de esto, él no se detiene, continuando con sus misiones para subir de nivel, rescatando a Sasha, el perro de Bobby, y eliminando finalmente al maldito de Sonetti, aparcando un coche bomba en el garage de la casa de la banda, una gran y caótica explosión que acaba con todos estos cerdos, con lo que finalmente Bobby lo llama, informándole que por todos sus trabajos ahora estaban bajo los ojos de la policía, por lo que a fin de deshacerse de toda esta tensión innecesaria, él le había reservado un vuelo a la ciudad de San Andreas. Cops brought up my ass with flashlights looking for you. I booked your flight to San Andreas. San Andreas era una ciudad costera ubicada en el estado de California, una urbe con 17 distritos dominados por comunidades orientales y latinas, las cuales dominaban una gran parte del crimen organizado en la costa este. Al llegar, el criminal es contactado inmediatamente por la pandilla del tío Fu, quienes gracias a sus recomendaciones en Liberty City aceptan darle trabajo, iniciando una serie de misiones en esta nueva urbe, ayudando al anciano líder quien quería crear un sindicato del crimen de extraordinaria magnitud en Chinatown. Durante estas misiones el criminal conoce a un hombre llamado El Burro, jefe de una pandilla mexicana bisexual, quien tras ser salvado le ofrece más trabajos a este hombre, como vengar la muerte de un amigo suyo y castigar a los traidores, destruir algunas limusinas de los yakuza e incluso robar unos coches de utilería para que El Burro participara en una película de uno de sus amigos, quedando sumamente agradecido con el criminal por su desempeño e invaluable ayuda, por lo que decide recompensarlo. Con todo esto y al hacerse de una reputación envidiable, el muchacho decide probar suerte en Vice City, una urbe en Florida que solamente se movía por una cosa: el dinero, un paraíso subtropical repleto de criminales rastafaris. Extrañamente, al llegar a esta ciudad, el criminal es contactado por Samuel Deaver, un exoficial de policía alto, moreno y con varios piercings en los pezones, que se encontraba profundamente perturbado y que lo chantajea para trabajar para él, ya que tenía muchas pruebas de sus actividades en las dos anteriores ciudades, por lo que no tiene más opción que aceptar sus términos, realizando sus tareas principalmente relacionadas con debilitar a los rastas, una banda jamaiquina, por medios extremos, o eliminar y sobornar a personas que iban a delatar su corrupción, hasta que finalmente lo envía a encargarse del Burro, ya que él tenía negocios de tráfico de drogas con los rastas, una muy difícil misión, ganándose finalmente el aprecio de Deaver y entregándole muchas más misiones, hasta que en una de ellas él le envía a asesinar a un miembro de los rastas, lo que ocasiona que ellos convoquen al criminal a una reunión, ofreciéndole trabajar ahora para ellos, para deshacerse de este maldito. El hombre tiene que trabajar para el mejor postor de esta guerra criminal, asesinando al exoficial y siendo convocado por el hermano Marcos, el líder de los jamaiquinos, quien agradece por sus servicios, por lo que él se despide para no volver a verlo en un largo tiempo. Años más tarde, en Anywhere City, una metrópoli retrofuturista, Cloud Speed, un simple matón de 28 años, inicia con su carrera para trabajar con las principales bandas de la ciudad, ya que él quería ganarse el respeto de las calles, algo esencial para sobrevivir en este lugar, un infierno urbano completamente disfuncional, empezando con los Loonies, un grupo de enfermos mentales que residían en una institución mental y que debían mucho dinero a los yakuza, la mafia japonesa, con la que Speed también se relacionaba, trabajando en secreto para ambos, todo a fin de conseguir pasta
Poco a poco él se gana su respeto colaborando también con la corporación Zaibatsu, una mafia de origen japonés que se había vuelto una empresa gigantesca, tan grande y poderosa que dirigía la ciudad desde las sombras, pagándole al criminal una tonelada de dinero, por lo que con su primer $1.000.000 él decide avanzar al distrito residencial, donde conoce a más grupos delictivos, ganándose una buena reputación al trabajar con los científicos de la SRC, un instituto de investigación clandestino involucrado en varias prácticas ligeramente cuestionables, lo que le lleva a tener problemas y riñas con los cuellos rojos, nacionalistas religiosos a los que él les tenía poco respeto. Por lo que un día, mientras él transitaba por las calles, el grupo de los rojos lo intercepta intentando golpearlo, por lo que él se apresura a escapar robando una camioneta, solo para descubrir que esta pertenecía a la corporación Zaibatsu, pues estaba cargada con paquetes de Tsum Tsum, una droga producida por ellos que daba grandes cantidades de energía a sus consumidores, por lo que la empresa, quien había sido informada de esto, contrata a un sicario para acabar con la vida del ladrón, mientras que Speed cambiaba el cargamento a un automóvil, siendo interceptado más adelante por una patrulla, iniciando una larga persecución por las calles de esta ciudad, afortunadamente utilizando sus grandes habilidades como conductor que hacían honor a su apellido. Speed logra evadir a la ley, ingresando en un taller de autos y pintando el vehículo para pasar desapercibido, acudiendo con esto a uno de los escondites de la mafia rusa en el puerto de la ciudad, donde él le pide al jefe del grupo ayuda para asesinar a los cuellos rojos por haberlo atacado. Sin embargo, al rechazar su solicitud, él decide entregarle un par de paquetes de Tsum Tsum, ganando su apoyo, pues nadie se metía con este respetado criminal. Finalmente, él acude con los yakuza mientras consumía varias pastillas, vendiendo todas las cajas de la droga a los japoneses, con lo que además el líder o padre le encarga a Speed rescatar a uno de sus miembros cercanos de los malditos Hare Krishna, una banda religiosa que lo había secuestrado, por lo que sin dudar Speed intercepta la furgoneta y asesina despiadadamente al conductor, liberando al muchacho y escoltándolo de vuelta con su grupo tal y como le había sido ordenado, por lo que con sus bolsillos llenos, él termina su día uniéndose a la mafia rusa y acudiendo al bar de Elvis, donde los cuellos rojos se encontraban celebrando con los yakuza, iniciando un brutal y caótico tiroteo, mientras el satisfecho y respetado criminal se retiraba con sus bolsillos llenos, listo para dejar esta ciudad y poder iniciar con una nueva vida. Lamentablemente, mientras intentaba robar un auto, él es interrumpido por el asesino de la corporación Zaibatsu, quien le mete varios tiros, acabando con su vida. Pues sin importar el tiempo y los distintos universos en estas historias y las próximas, el crimen se paga con sangre. Maldita sea.